Hoy veremos un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájense mientras nos vamos a Inglaterra. Matilda Hacker nació en 1811 en la ciudad catedralicia de Canterbury, Kent, Inglaterra. Su padre, John Hacker, era un cantero altamente calificado y próspero, una ocupación de particular relevancia en una ciudad famosa por su arquitectura medieval. En ese momento, la población de Canterbury crecía modestamente tras las guerras napoleónicas, aunque la ciudad ya no tenía su antigua prominencia nacional. En la época medieval, seguía siendo un centro religioso y cultural importante, atrayendo visitantes a su catedral y conservando una tradición digna. La madre de Matilda, llamada María, se encargaba de la casa y criaba a su creciente familia. Además de Matilda, los Hackers tenían una hija menor llamada Amelia y 2 hijos. La familia vivió en una época en que Canterbury y gran parte de Inglaterra se adaptaban a los cambios sociales de la industrialización. Sin embargo, la ciudad seguía siendo más rural y artesanal que otras ciudades grandes del norte del país. Con el tiempo, el trabajo y los negocios del padre de Matilda trajeron considerable riqueza a la familia. Eventualmente, él adquirió varias propiedades en la ciudad, incluyendo una impresionante hilera de 4 casas adosadas. En Blackfriars, antiguo barrio de Canterbury famoso por sus callejones y edificios medievales. Además, organizó y financió el reloj de la torre de la iglesia de San Jorge en 1837, consolidando su legado. En 1850, la familia Hacker se mudó a una casa grande en Winship, una zona justo más allá de las murallas de la ciudad que poco a poco se transformaba de un área rural en un distrito residencial respetable. Para entonces, los Hacker ya eran una familia acomodada y John Hacker pudo darles una vida cómoda a sus hijos. Como hijas de un comerciante próspero, Matilda y su hermana menor Amelia recibieron una educación modesta pero respetable, típica de las niñas de clase media en la Inglaterra de principios del siglo XIX, cuando la educación formal para las mujeres era limitada. Asistieron a la escuela local de damas y aprendieron materias como lectura, escritura, aritmética, escritura sagrada y costura. Habilidades que se consideraban adecuadas para las señoritas, aunque el aprendizaje académico a menudo quedaba en segundo plano frente a la instrucción moral y la formación doméstica. Las hermanas Hacker crecieron disfrutando la seguridad y comodidades del creciente estatus familiar. Ni Matilda ni Amelia se casaron jamás, un hecho que llamaba la atención en una sociedad donde el matrimonio a menudo se consideraba el camino adecuado para una mujer, a medida que envejecían. Las hermanas se hicieron famosas en Canterbury por su independencia y su comportamiento y aspecto excéntricos. Gracias a la generosidad de su padre, que las apoyó hasta sus últimos años, comenzaron a vestirse igual, con vestidos de seda, chales de encaje y fajas coloridas sujetas con grandes hebillas. El resultado era inconfundible y rara vez pasaba desapercibido. A menudo se veía a las hermanas caminando del brazo por los paseos de Margate y Ramsgate, 2 animados balnearios en la costa de Kent que se habían convertido en destinos de moda para los veraneantes durante las épocas georgiana y victoriana. Con la expansión de las carreteras para carruajes y, más tarde, del ferrocarril, ambas ciudades atrajeron a visitantes de Londres y otros lugares, atraídos por la promesa de aire fresco del mar, máquinas de baño y espectáculos públicos. Margate, con sus playas de arena y salones de reuniones, y Ramsgate, con su elegante marina y Puerto Real, ofrecieron a las hermanas Hacker un escenario ideal para lucir su estilo singular. La gente las llamaba con cariño, aunque algo burlonas, las campanas de Canterbury. Cuando el padre de Matilda, el señor Juan Hacker, murió, su comportamiento se volvió aún más excéntrico. Aunque tenía varias propiedades en Canterbury y recibía ingresos de alquiler, desarrolló un principio inusual y terco. Se negó a pagar las tasas municipales necesarias para el mantenimiento de servicios, lo que pronto molestó a las autoridades locales. Tras la muerte de su hermana, Matilda asumió el control total de los ingresos de las propiedades. Sin embargo, se mantuvo firme en evitar sus responsabilidades cívicas. En lugar de resolver sus deudas o administrar las propiedades de manera responsable, utilizó los ingresos para mantener una vida de evasión silenciosa y ocultar su identidad detrás de nombres falsos.
En 1875, mientras Canterbury modernizaba su infraestructura pública, Matilda volvió a tener desacuerdos con las autoridades locales. Ella se negó a pagar la nueva instalación de agua potable en sus propiedades, que reemplazaría la dependencia del agua del río. En lugar de presentarse en la corte cuando fue citada, ella escribió directamente a la Junta de Gobierno local, en su carta. Ella afirmó que tanto ella como sus inquilinos siempre tuvieron suficiente agua del río Stour y que imponer el suministro principal era innecesario y oneroso. Agregó que el cobro semanal de 3 peniques era más de lo que podía pagar y afirmó que el cambio la incomodaría de por vida. El secretario municipal respondió que el agua del río había sido analizada y se determinó que no era apta para el consumo humano y que la instalación del suministro principal de agua se había realizado siguiendo el procedimiento habitual. Por salud pública, la desobediencia constante de la señorita Hacker tuvo respuesta. Finalmente, los magistrados emitieron una orden que la condenaba a 2 meses de prisión por no pagar las tarifas del agua. Tras un intento fallido de recuperar la cantidad con una orden de embargo, fue arrestada y, tras una breve audiencia, sentenciada a 2 meses en la prisión de Westgate, la austera casa de corrección de Canterbury. Aunque el encarcelamiento pudo hacer recapacitar a otros, tuvo poco efecto duradero en Matilda para saldar sus deudas. Las autoridades confiscaron algunas de sus joyas, muchas de la colección extravagante que ella y su hermana usaban en sus paseos por la playa en Margate y Ramsgate. Pero la experiencia hizo poco para cambiar su rumbo. Si acaso pareció fortalecer su determinación. En lugar de afrontar los costos, tomó la drástica decisión de huir de la ciudad por completo. Adoptó un nombre falso y primero se estableció en Brighton, un balneario costero que para entonces se había convertido en una deslumbrante ciudad junto al mar en el condado de Sussex. Luego se mudó a Londres, donde continuó con su patrón de evasión. En 1877 vivía como señorita Hewish en el número 4 de Euston Square, una pensión respetable en el centro de Londres, propiedad del señor Severan Bastendorf. El vecindario, con su proximidad a la estación de tren y su población en constante cambio, ofrecía un escondite ideal para alguien decidido a no ser encontrado. Era curioso para una mujer que alguna vez había sido una figura familiar a lo largo de la costa de Kent, paseando en sedas a juego con su hermana bajo cielos veraniegos, ahora verse reducida a una vida de anonimato. El señor Bastendorf tenía como sirvienta a la señorita Hannah Dobbs, joven originaria de Tavistock, Devon. El domingo 14 de octubre de 1877, el señor Bastendorf le pidió a la señorita Dobbs que cobrara 3 semanas de renta a la señorita Hacker, lo que sumaba 1 libra y 16 chelines. La señorita Dobbs fue a hablar con la inquilina y regresó con un billete de 5 libras diciendo que la señorita Hacker había pedido cambio. El señor Bastendorf le entregó el dinero y la señorita Dobbs volvió a la habitación de la señorita Hacker. El señor Bastendorf luego salió a cazar cerca de Eritz y más tarde fue multado por disparar un arma de fuego demasiado cerca de edificios públicos. Cuando regresó a casa, la señorita Dobbs le informó que la señorita Hacker se había ido repentinamente y que no volvería. Tales partidas abruptas no eran inusuales en una casa como la suya y no se generó ninguna preocupación en particular, pero curiosamente nadie volvió a saber de la señorita Hacker nunca más. Simplemente se asumió que había desaparecido y quería permanecer en el anonimato, algo que ya había hecho muchas veces antes. Pasaron más de 18 meses antes de eso. El viernes 9 de mayo de 1879, el señor Bastendorf pidió a William Strongham, de 15 años, limpiar el sótano del carbón. La tarea era sencilla, nada nuevo para el joven, quien ya había hecho trabajos similares muchas veces. Mientras descendía al sótano tenuemente iluminado, no esperaba más que el montón habitual de polvo negro, trozos de carbón esparcidos y el aire denso y sucio que se pegaba a las paredes y al piso de piedra. Pero lo que encontró fue algo mucho más aterrador. El cuerpo en descomposición de una mujer yacía medio oculto entre carbón y escombros. El impacto inicial lo dejó inmóvil por un momento. Notó que una cuerda estaba enrollada alrededor del cuello y las piernas de la mujer, y que ambas manos le faltaban. Aunque sabía poco sobre cadáveres, incluso él podía darse cuenta por el hedor y la piel hundida que ella llevaba muerta ya un buen tiempo. Guillermo, horrorizado, tropezó al subir las escaleras del sótano y corrió a alertar al señor Bastendorf. Se dio la alarma de inmediato.
La policía llegó rápidamente y un doctor llamado Dr. Davis examinó los restos. Él descubrió que el cuerpo había sido colocado sobre un trozo de hule y que una cuerda similar a una cuerda para tender ropa había sido atada fuertemente alrededor del cuello. El cuerpo fue transportado a la morgue, donde pudo ser examinado más a fondo. Se concluyó que la muerte fue causada por un golpe en el cuello. Aunque el doctor sospechó que la cuerda se usó en el ataque, no pudo asegurarlo. Como se había deteriorado tanto que se desmoronó cuando intentó quitarla, sin embargo, algunas cosas eran reconocibles, un chal de seda distintivo y un gran broche ornamental. Al difundirse la noticia, la gente se reunió fuera de la casa y llamaron a la policía para controlar la multitud. La prensa informó pronto sobre la historia y los periódicos la llamaron el misterio de Euston Square. Con más detalles creció el interés del público. Los médicos no pudieron determinar la hora exacta de la muerte, pero concluyeron que la mujer llevaba al menos un año fallecida, y posiblemente hasta 3 años antes del descubrimiento. La incertidumbre solo hizo que la tarea de identificarla fuera aún más difícil. La Plaza Euston había servido durante algunos años como casa de alojamiento, con un flujo constante de inquilinos que pasaban por ahí. Algunos se quedaban unos meses, otros solo unas semanas. Los registros estaban incompletos y muchos huéspedes daban nombres falsos, dificultando rastrear quiénes iban y venían. Se analizaron varias teorías sobre la identidad de la mujer fallecida. Se contactó a inquilinos anteriores, así como a exempleados y antiguos dueños de la casa, pero todo fue en vano. Finalmente, William y Susan Dobbs, tras leer sobre la mujer hallada en el sótano de carbón, contactaron a los oficiales creyendo que el cuerpo era de su hija Hannah. Trabajó en la casa y dejó el servicio del señor Bastendorf en septiembre de 1878 tras una relación complicada con la familia. Sin embargo, la policía informó al señor y la señora Dobbs que el cuerpo no podía ser el de su hija, ya que ella estaba en prisión cumpliendo una condena de 8 meses por robo. El cuerpo tenía varios dientes faltantes, por lo que los oficiales contactaron a dentistas locales para identificar a un paciente ausente por un tiempo. Como se desconocía su paradero, un dentista cuya clínica estaba cerca de la Plaza Euston ofreció una pista prometedora. 2 años antes, él había hecho un molde de la boca de una mujer para prepararle una dentadura postiza, pero ella nunca regresó a recogerla. Aunque no tenía su nombre, el molde se conservó y al compararlo con la fallecida, coincidió sorprendentemente. Esto confirmó que la mujer que encargó la dentadura era la misma hallada en el sótano de carbón, ahora con fechas más precisas de cuándo vivió. La policía continuó investigando y confirmó que el cuerpo era de la señorita Matilda Hacker. Su hermano identificó la ropa hallada junto a los restos. Se determinó que desde octubre de 1877 ella no respondió cartas, no fue vista ni visitó su banco. Eduardo Hacker informó a los oficiales que su hermana siempre llevaba un reloj de oro. Cuando la policía investigó en casas de empeño locales, hallaron el reloj y Eduardo lo identificó como de su hermana, quien lo había empeñado. Era Hannah Dobbs, la sirvienta y la última persona conocida que vio a la señorita Hacker antes de que supuestamente se fuera a Euston Square. La vida personal de la señorita Dobbs fue examinada a fondo, revelando detalles que aumentaron la desconfianza. Había sido despedida de hogares anteriores por robo y pronto se descubrió que había estado involucrada en una relación con Peter Bastendorf, el hermano menor de su empleador. De hecho, se reveló que ella había ido a Devon y presentó a Peter como su esposo ante su familia. Sin embargo, su relación era inestable, pues Peter sospechó que Hannah también tenía algo inapropiado con su hermano. Esto creó más tensión y aumentó la presión en lo que ya era una situación muy volátil. Aunque así, Hannah siguió trabajando en el 4 de Euston Square hasta septiembre de 1878, cuando se fue repentinamente sin aviso y no volvió. Cuando el inspector Hagen se enteró de que Hannah Dobbs había viajado a la ciudad de Bideford, en Devon, con Peter Bastendorf, fue allí para ver qué podía descubrir. Al inicio, le fue difícil conseguir información. Las conocidas de la señorita Dobbs eran reacias a hablar y desconfiaban de involucrarse, pero aún así logró averiguar que la señorita Dobbs obsequió a sus padres regalos costosos como un anillo de turquesa y unos aretes de oro que luego se identificaron como de la señorita Hacker.
Después, la señorita Dobbs fue interrogada por dos policías y le mostraron ropa y un mechón de cabello del cuerpo hallado en el sótano. Durante el interrogatorio, ella permaneció tranquila y negó saber algo sobre la fallecida. Al ver el cabello, dijo que no podía ser de la señorita Hacker porque era canoso. También le preguntaron por qué tenía en su poder tantas pertenencias de la señorita Hacker. El empleador contó a los oficiales que al hallar la caja de dinero de la señorita Hacker en su habitación, notó la cerradura forzada. Al preguntarle a la señorita Dobbs, ella dijo que la caja era suya y explicó a los oficiales que todos esos objetos eran de un tío fallecido en Biddeford. Pero cuando la policía investigó esto, no pudo encontrar ninguna evidencia de que tal hombre hubiera existido. A pesar de sus declaraciones de inocencia, la señorita Hannah Dobbs fue arrestada y acusada de asesinato. El juicio de Hannah Dobbs, de 24 años, comenzó en el Old Bailey el 2 de julio de 1879. Ante el señor juez Hawkins, la acusada vestía de negro y parecía incómoda mientras miraba alrededor de la sala del tribunal. Cuando le preguntaron cómo se declaraba, respondió, no culpable. Había un sólido equipo legal representando a la corona y el fiscal general abrió el caso exponiendo una cadena de pruebas circunstanciales. Eso indicaba claramente a Hannah Dobbs como responsable del asesinato de la señorita Matilda Hacker. Destacaron especialmente las pruebas de dos guardianes de la prisión de Westminster. Escoltaban a la prisionera en taxi al tribunal de Bow Street por otro cargo del caso Euston Square. Dijeron eso. En el trayecto, la señorita Dobbs mencionó al señor Finley, ex inquilino de Euston Square, quien solía llevar un revólver de 7 tiros. Los guardianes dijeron que Hannah les había contado que creía que él era el asesino y que le había ofrecido 50 libras para guardar su secreto y que se fuera con él a América. Sin embargo, se descubrió que la señorita Dobbs tenía en su poder muchas de las pertenencias de la señorita Hacker, incluyendo unos lentes con montura de oro, un reloj de oro con cadena, un broche distintivo, finos pañuelos de encaje y otros artículos que ella había regalado, empeñado o vendido a un joyero. Se llamó a varios testigos, entre ellos la señora Bastendorf, quien declaró al tribunal sobre el día después de la supuesta salida de la señorita Hacker de la pensión. Ella notó una gran mancha de sangre en la alfombra de la habitación donde se hospedaba. La fiscalía creyó que el cuerpo fue llevado al sótano arrastrándolo con el cordón del tendedero cuando la casa estaba vacía. Se confirmó que la señorita Dobbs y los niños Bastendorf eran los únicos en casa de 4 p.m. a 11 p.m. el domingo 14. También se declaró que los niños siempre estaban dormidos a las 7:30 de la noche, dejando tiempo para que la señorita Dobbs moviera el cuerpo. Seguía sin estar claro cómo y cuándo ella cometió el asesinato. Se sabía que la señorita Hacker estaba viva el 10 de octubre, ya que había escrito una carta y la había enviado. El día 11 llegó una respuesta, pero no fue recogida. La defensa sugirió que el señor o la señora Bastendorf podrían haber estado involucrados, pero la fiscalía respondió que la defensa no había presentado ninguna prueba ni motivo que respaldara esto. Otro detalle que debilitaba esta teoría era que Hannah Dobbs fue enviada por el señor Bastendorf a cobrar las rentas y volvió con un billete de 5 libras. También solicitaron limpiar el sótano de carbón. ¿Por qué los Bastendorf harían esto si sabían que ocultaba un cuerpo para la defensa? El señor Mead dijo que no había caso. Afirmó que no había pruebas que demostraran que la fallecida, fuera quien fuera, hubiera sido asesinada, sugiriendo en cambio que podría haber muerto por causas naturales. Los doctores también confirmaron que, aunque al cadáver le faltaban algunas partes del cuerpo, éstas se habían desprendido como resultado de la descomposición natural, en lugar de haber sido removidas deliberadamente. Cuando terminó el juicio, el juez Hawkins resumió el caso. Les dijo al jurado que debían decidir 3 puntos: si el cuerpo era el de la señorita Hacker, si ella murió de forma violenta y si la acusada, la señorita Hannah Dobbs, era responsable. Agregó que, si la señorita Hacker murió por causas naturales, ¿por qué ocultaron el cuerpo en el sótano y la señorita Dobbs dijo que se había ido? Pero sus pertenencias, incluyendo su baúl, permanecieron en la casa. El jurado deliberó por menos de media hora antes de regresar con un veredicto de no culpable. Hannah Dobbs, pálida y casi desmayándose, suspiró aliviada cuando se leyó el veredicto. Durante todo el juicio, ella se había comportado de manera tranquila y digna, pero claramente era consciente de la gravedad del cargo. Pero la historia no terminó ahí.
Poco después de su liberación, la señorita Dobbs hizo una declaración pública dramática en una entrevista con el periodista. Ella afirmó que había tenido una aventura con su antiguo empleador, Severin Bastendorf, el dueño de 4 Euston Square. Aún más increíble, afirmó que quedó embarazada de él y que él organizó que iniciara una relación con su hermano menor, Peter. Para ocultar la aventura, dijo que después sufrió un aborto espontáneo. La acusación más grave fue al final. La señorita Dobbs señaló a Severin Bastendorf como responsable de la muerte de Matilda Hacker. Ella alegó que había descubierto el cuerpo en el taller y que el señor Bastendorf la había amenazado para que guardara silencio. Dijo que él le dio el anillo, el reloj y la cadena, y le dijo que si alguien preguntaba de dónde venía, debía decir que era un regalo de un tío rico que ya había muerto. Agregó que después empeñó el anillo. Sin embargo, la historia siguió, acusándolo también de matar a otro inquilino y golpear hasta la muerte a un niño sin hogar. El señor y la señora Bastendorf negaron las acusaciones. A pesar de que no había pruebas suficientes, las afirmaciones detalladas de la señorita Dobbs llevaron a la policía a arrestar al señor Bastendorf y a que las autoridades ordenaran su juicio por asesinato. El tribunal concluyó que el señor Bastendorf mintió bajo juramento al negar su relación con la señorita Dobbs en procedimientos anteriores. Por este perjurio recibió 12 meses de prisión. No solo iba a pasar tiempo tras las rejas, su negocio estaba arruinado y su esposa estaba embarazada de su 5º hijo. Aunque la policía y los fiscales creían que Matilda Hacker fue asesinada, nunca se halló culpable del crimen. Esto parecía ser un final muy triste y poco digno para una dama excéntrica y solitaria. Alguna vez conocida en Kent como una de las campanas de Canterbury, su vida había sido muy comentada en los chismes locales. Y ahora, en la muerte, una vez más había sido llevada al ojo público, esta vez como víctima de un asesinato brutal y misterioso. La mala fama del caso persistió, y los residentes de Euston Square, hartos de la relación con el asesinato, consiguieron cambiar el nombre del lado sur, y pasó a llamarse Ensley Gardens, un nuevo nombre destinado a borrar el oscuro recuerdo de uno de los misterios más inquietantes del Londres victoriano. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. En este video mencioné Canterbury, la ciudad donde nació Matilda Hacker. Si tienes curiosidad sobre cómo es Canterbury hoy en día, una de las suscriptoras de Briefcase ha iniciado un canal de YouTube donde comparte videos cortos de los lugares que visita. Hace poco hizo uno muy bonito sobre Canterbury. Voy a dejar un enlace a ese video abajo por si alguno de ustedes quiere verlo. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y espero verlos a todos de nuevo la próxima semana para otro Briefcase.